hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesús estuvo hablando todo lo que tú y yo estamos viviendo ahorita. Todo lo que está pasando en el mundo, nosotros ya lo estamos viviendo. ¿Hay cosas que se vivieron en aquel tiempo? Sí. ¿Hay cosas que los mismos discípulos creían que ya era el fin? Sí. Por eso ellos se esmeraban apasionadamente por predicar la palabra. Porque dijeron, en cuanto sea predicado esto, nos vamos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, recordemos poquito la historia del pueblo de Israel en ese momento. El pueblo de Israel estaba viviendo que la opresión del pueblo ¿de qué? De Roma, del imperio romano. Estaban viviendo tan oprimidos y estaban viviendo también una etapa religiosa sobre los fariseos y los saduceos tan impositiva. Lo vimos el jueves, ¿se acuerdan? Los que estuvieron el jueves y los que vieron la predicación del jueves, ¿se acuerdan que los fariseos y los saduceos estaban metiendo tanta religión al pueblo que estaba convirtiéndose y que el Espíritu de Dios estaba salvando, que era no nomás la opresión de Roma, sino también la opresión de cargas que ni, como dice la Biblia, ¿no? Y lo dijo el Señor Jesús, ni ellos mismos podían llevar. Eran cargas tan pesadas que aparte del pueblo romano, también la religión los estaba oprimiendo. Entonces imagínate nada más el pueblo cómo estaba. ¿Cómo estaba el pueblo? O sea, hablar de Roma, estar hablando de la parte política, el gobierno, las cosas. Entonces, no, ellos también estaban viviendo ya algo tan desesperante que claro que lo que querían era predicar para que el Señor viniera. Amén. O sea, estaban predicando y decían, en cuanto las cosas sucedan, ya nos vamos. Va a volver el Señor, se va a acabar esto. Entonces se apresuraban a predicar. ¿Cuántos de ellos murieron viviendo con esa idea? Todos murieron. Murieron en cárceles, murieron crucificados, murieron con la cabeza por un lado, o sea, les mocharon la cabeza, a otros, todo lo que pasaron los discípulos, y no nomás ellos, los que murieron en los coliseos, los que murieron en las persecuciones, los que murieron apedreados, y todos murieron, ¿cómo? Creyendo que se iba a acabar. Claro, ojalá que todos hubieran muerto como murió Esteban, ¿verdad? Viendo la gloria del Señor y mirando el cielo abierto, pues qué extraordinario, ¿verdad? Pero la mayoría no murió así, familia. Ahora, ¿qué quiere decir? Que a veces nosotros humanamente, como es tanta la opresión, pues ¿qué queremos? Una salida rápida. Y cuando no vemos resultados de lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que se viene? Una de las personas que vivió eso se llama Juan el Bautista. Una persona desde profetizada de antes de nacer, ungido desde antes de nacer en el vientre, dedicado al servicio del Señor, predicando el reino de los cielos y gritando generación de víboras. Viviendo como ese profeta después de tantos años de silencio y llegar con una esperanza al pueblo y decir el reino de los cielos se está acercando. Claro que todo el mundo se quería arrepentir, bautízate y arrepiéntete, ¿sí o no? Porque estaba viendo una solución para todo lo que se estaba viviendo. Pero ¿qué le pasó al pobre profeta? Una vez que fue encarcelado, que sus discípulos pocos solamente estaban esperando que fuera liberado, le mandó y le dijo a preguntar al Señor, vayan y pregúntenle si era aquel que ha de venir. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque todo lo que vivimos, todas las circunstancias, tanto políticas como religiosas, como promesas, siempre tenemos que irnos a la palabra y decir, el Señor va a volver, sí, el Señor lo va a cumplir, sí. ¿Qué dice el Señor sobre sus promesas? Que son el sí y son el amén. Entonces, nosotros tenemos que regresar siempre a la palabra, siempre recordar que nuestro Dios no es un hombre para mentir y no es hijo de hombre tampoco, para nosotros ser doblegados a que Él no va a cumplir sus promesas. Él va a volver. ¿Cuándo va a volver? No lo sabemos.
Por eso él lo profetizaba y decía, debemos de tener mucho cuidado con lo que se deja venir. Hemos sido golpeados, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo que pasó la pandemia? Hace 8 años, más o menos, 8, 6, 5, ¿cuántos años? 6 o 7, ya se les olvidó. Ya se les olvidó que la vida que estábamos llevando cambió de la noche a la mañana. Que lo que a veces hacíamos ya no lo podíamos hacer. Ya se nos olvidó que a veces hasta salir al mercado ya no lo podíamos hacer. Que salíamos con el miedo y el temor. A ver, ¿quién tenía miedo de caer al seguro y decir, el que entra al seguro no sale? Están saliendo en puras bolsas. De repente todo cambió de un día para otro. Aunque cuando empezamos a escuchar en otros lugares la pandemia, nosotros decíamos, ay, están jugando, es el gobierno. ¿Y qué pasó cuando llegó a nuestras puertas, a nuestra vida? Yo estuve un mes, casi más de 40 días en cama. Mi esposa. Entonces, todas las cosas que están profetizadas son las cosas que sabemos que van a acontecer. No sabemos cuándo, pero sabemos que van a pasar. Terremotos. Ahorita las noticias nos están llenando que en todos lados se está temblando. Pero también hay gente que necesitamos escuchar que están hablando y que están haciendo que la gente se desvíe de la fe. Ese es lo importante que necesitamos nosotros fortalecernos. ¿Van a pasar? Sí. Pero tenemos que tener cuidado. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Van a venir falsos cristos. Van a venir gente que te va a hablar para que tu fe baje, mengüe, te pierdas. Adoradores de sí mismos, dice la Escritura. Tenemos que tener cuidado que nuestra fe no sea movida, que nuestra vida no sea perturbada, que nuestra vida no tenga temor. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si Dios está con nosotros, su amor echa fuera ¿qué? Todo temor. Entonces nosotros tenemos que regresar a las promesas de Dios. Dios dice proféticamente que va a haber guerras, Vamos a estar en medio de ellas, sí. Claro que sí. El asunto es si en esas guerras nosotros nos vamos a ir conforme a la misma gente que va a ser engañada o que va a ser llena de temor, o vamos a confiar en la esperanza de nuestro Dios. Que aquí es donde ahora sí no, hay que sabernos el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará confiadamente. ¡Wow! Entonces, las cosas que se dejen venir, nosotros tenemos que tener la confianza que nuestro Dios no nos va a dejar. Otra vez, las cosas que se dejen venir es la parte donde nosotros tenemos que confiar que nuestro Dios va a estar en las buenas y en las no tan buenas. Va a estar en las circunstancias que estemos viviendo y va a ser su amor y su voluntad y su protección la que nos va a llevar a la otra orilla. Entonces, ¿de qué sirve la fe? Tenemos que tener cuidado de lo que la Escritura nos habla. A veces nosotros como creyentes queremos lo que las corrientes están moviendo. ¡Ay, queremos un avivamiento! ¡Ay, queremos que Mexicali conozca al Señor! Pero no han leído la Escritura. Perdón que lo diga, pero es verdad. Porque cuando Dios va a hacer algo, no nomás lo va a hacer en lo espiritual, lo va a hacer en lo natural. ¿Cómo gente no creyente va a creer en un Dios protector si no vive en una persecución? A ver, ¿estamos aquí, iglesia? Vamos a algo profético. ¿Listos? Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 28. Ahora sí, a los que están en transmisión, saludos. Saludos, iglesia. Aquellos que no pudieron venir, los saludamos.
desde la comodidad de su casa o donde estén, los saludamos. ¿Listos? Joel capítulo 2, versículo 28. Toda la gente de la iglesia, cuando hablan algo profético, empiezan y gritan, sí, vamos a leer Joel, la promesa, el derramamiento de su espíritu. Y claro, es una promesa de Dios que hasta los días de hoy ya se cumplió, pero fue algo profético. ¿Listos? Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre todas las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén, aleluya. Y ahí se queda la iglesia. Queremos profetizar, queremos ver visiones, queremos hacer esto otro, pero resulta que se pararon ahí porque lo importante es la motivación y la energía y las emociones y vamos a gritar y correr y hagámoslo por todo Mexicali. Ajá. ¿Y por qué no seguimos leyendo? Porque eso es lo que dice Dios, no lo que la iglesia quiere hacer. La iglesia quiere hacer eso. Pero ¿por qué no seguimos leyendo? Y dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Ah, caray, eso es Dios. A ver, otra vez. Dice Dios, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Ah, caray. Entonces, si realmente una iglesia o un pueblo quiere un avivamiento, Dios tiene que hacer algo, que la tierra, el cielo, se manifieste en familia. Para que la gente pueda invocar el nombre de nuestro Señor y puedan ser salvos. Si no sucede nada, ¿cómo la gente va a querer arrepentirse? Pero resulta que no solamente es para la gente, también es para el pueblo. Porque a veces el pueblo solamente quiere lo bonito, pero ¿y lo demás? ¿Estamos aquí, iglesia, en esta mañana? Necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. No puede ser nuestra fe, porque a veces nos enseñaron, va, el que tiene fe, dígale a esa montaña que se moverá, y hasta bailamos, va, esa montaña se moverá, se moverá. Pero cuando hablamos de tener la fe para nosotros no ser movidos, wow, no, de eso no hablemos porque la gente se va a ir. No, es que la fe no solamente, la fe es de una dirección. Es como cuando maneja la iglesia, la fe solamente es ir y pedir, Señor, dame, 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 Señor, dame. Y dice Dios, ¿y de allá para acá cuándo? Sí, porque uno nomás está ahí pegándole al cielo, ¿no? En oración, dame, 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 dame. Dice Dios, ¿y cuándo tú me vas a dar adoración? ¿Cuándo tú me vas a dar palabras de gratitud? 10 leprosos iban caminando y se le acercaron al Señor. Los 10 se les dio orden, vayan con el sacerdote, revisen, que lo chequen y en el camino van a ser limpios. De los 10 que fueron, solamente uno regresó a darle las gracias y se regresó con los otros 9. ¿Dónde está realmente la manifestación para que el Señor pueda recibir lo que Él merece? Lamentablemente a nosotros nos han enseñado o hemos caminado o yendo conforme la mayoría de la gente va. A veces llegan y nos dan, mira, esto es lo que tienes que leer y estudiar y apréndetelo de memoria. Pero no te ayudan a decir, es que tiene que ser Dios ayudándote.
fortaleciendo tu fe. Porque cuando vengan las circunstancias difíciles, es como cuando la gente tiene en su casa el Salmo 23 abierto ahí, ¿verdad? Abierto por si cuando venga el ladrón lo lea y se arrepienta. Pues sí, hasta la Biblia se va a robar. Una vez andaban ahí unos vendiéndome una Biblia. Yo dije, léela. Pues sí. ¿Quieres 20 pesos por ella? Mejor léela. En serio, me tocó en la calle. Andábamos predicando de aquel lado de la Robledo. Y antes de que llegara a predicarle, sacó su Biblia rápido y dijo, me la había robado. Y la traigo y la he leído. Te la vendo, me dijo, tú lo ocupas más. No, le dije, tú lo ocupas más. Y ahí aproveché para predicarle, ¿verdad? Entonces, iglesia, nosotros tenemos que ser personas que nuestra fe sea inquebrantable, inmovible. Que si el mundo se está cayendo, yo debo de saber que hay un Gosén para mí. Otra vez. Si el mundo está siendo manifestado por nuestro Señor, nuestro Dios, debemos de saber que la muerte que está tocando las puertas de los egipcios no va a tocar la puerta de nosotros los hijos. El Gosén significaba eso, un lugar apartado, donde el espíritu de muerte andaba con todos ahí mandado por el Señor, pero no entró a las casas de los hijos, porque la sangre de los machos cabríos hacía que el espíritu de muerte no entrara. Nosotros tenemos más que sangre de machos cabríos, tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos cubre, que está sobre nuestras vidas. Tenemos más que todavía un pacto. Tenemos una redención por aquel que vino a morir por nosotros. Tenemos mucho más todavía que simples palabras. Tenemos a un Dios sentado todavía en el trono, dirigiendo. Porque las cosas que Él profetizó y dijo van a suceder. Van a suceder. A lo mejor no algunas no nos toquen a nosotros, pero van a suceder. Eso dice la Escritura. Dice que podrá la tierra pasar, pero sus palabras nunca pasarán, nunca cesarán, ¿no? O sea, quiere decir que se van a cumplir, no se van a quedar a medias. Pero mientras nosotros estemos en esta vida, van a suceder acontecimientos. ¿Qué acontecimientos nos van a poder pasar a nosotros? El asunto es que nos puede pasar de todo. El asunto que todo lo que nos pase no debe de apartarnos de nuestra fe. La iglesia nos ha enseñado en general, la iglesia en general, te estoy hablando de la iglesia por muchos años, ¿sí? ¿Qué nos ha hablado la iglesia? ¿Por qué la gente no quiere creer en un Dios bueno, en un Dios poderoso, en un Dios justo? Porque la historia del hombre en la fe nos ha marcado que es pura historia y es puro egocentrismo y egoísmo. Eso es una realidad. Hasta el día de hoy, sigue más abriendo noticias. Yo acabo de ver una noticia, un pastor de 30 y tantos años, ¿sí? En el ministerio, está siendo juzgado. ¿Por qué? Por haber caído, por haberse dejado guiar por lo que este mundo ofrece. ¿Qué echó a perder? ¿O qué ha echado a perder? No solamente la congregación que tenía, sino la gente que había creído en la fe y en el movimiento. ¿Cuánta gente afecta cuando una persona cae? Aún en nuestra familia, ¿a poco no? Cuando una persona falla, cuando una persona es engañada, cuando una persona cae en drogas, cuando una persona cae en todo lo que el mundo ofrece, ¿cómo es golpeada nuestra fe? Ahí es el punto, porque a veces nos enseñan tantas cosas, pero no nos enseñan a que debemos de mantenernos firmes en oración. ¿Qué es lo que quiere lograr el enemigo con todo lo que vivimos? Que dejemos, que nos enfriemos, lo que vamos a leer ahorita. El amor de muchos se enfriará. ¿De qué está hablando la Escritura? ¿De qué habla del Señor? ¿Se enfriará? ¿Dejará de creer? Sabemos que hay un Dios.
El asunto no es que dejemos de creer, el asunto es que nos enfriemos, que dejemos de orar, que dejemos de leer la Escritura, que dejemos de buscar al Señor con pasión, que dejemos de orar por las promesas que Dios nos ha dado, la protección que Dios nos ha dado. Y digamos, como por ahí decían, ¿verdad? En la historia, estamos a merced de los que nos gobiernan. ¿Por qué? Porque la historia lo ha marcado. El diablo también viene y mete, ¿para qué vas a morir en vano? Hace 2000 años que dijeron que el Señor venía y no ha venido. ¿Para qué te esfuerzas tanto? Ah, no, si te apasionas tanto, te dicen fanático. Si te apasionas tanto en seguir la Escritura, a tu entendimiento y tu sabiduría, te dicen que religioso, te lavaron el cerebro. ¿Para qué lo haces? Yo siempre lo he dicho, cada quien tiene el compromiso de seguir la Escritura conforme a su corazón. Conforme a su corazón. ¿Qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? Por ejemplo, yo te puedo decir, yo no me pongo zapatos, sino primero no los lavo, luego les pongo la grasa, luego les pongo el brillo, luego les voy con un... Y hay gente que dice, ay, hombre, son mis zapatos, hombre. ¿Sí o no? Ay, me voy a peinar, agarro el gel y vamos, no, ahí estoy, me paro esto. O sea, cada quien tiene su intención de cómo cada quien hace las cosas. ¿Sí o no? Cada quien tiene una forma. En buscar al Señor es igual. Sí, cada quien busca como quiere buscar, cada quien se compromete como se quiere comprometer, porque cada quien es su fe. Ahora, ¿hay una manera correcta de hacerlo? ¿Habrá o no habrá? Sí, sí la hay. Dios dice, número 1, listos. Dios nos marca cómo quiere que le adoremos. ¿Cómo dice la Escritura que le tenemos que adorar? ¡Wow! Y dice, y no nomás dice que le gusta, que le dice, tales Él busca. O sea, no solamente es que nosotros le buscamos, que Él también busca. Tales adoradores. ¡Ah, caray! Ese es el punto número 1. Entonces también Dios quiere de una forma como le adoremos. Y Él busca que esos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo? ¿Como un método o con el corazón? Otra vez, ¿cómo? ¿Habrá un método para adorarle al Señor? Sí, en el Antiguo Testamento había un método. Todo había una manera de cómo se tenía que hacer. Y se tenía que hacer tal y como Él lo ordenó. No había de otra manera. Un ejemplo de ello era cuando alguien le presentaba el animal que quería presentarle. Y para eso Dios no lo aceptaba. Y lo dijo, ¿verdad? En la Escritura, ustedes me entregan y me mandan el mochito, el renguito, el animal ahí, todo fellito, y así me lo quieren presentar. Así dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Te lo estoy parafraseando. ¿Me ofrendas lo que tú quieres? No, el Señor pedía una manera específica de cómo Él quería las ofrendas. Oh, pero es que ya no estamos en ese tiempo. Entonces arrancamos la Biblia ¿o qué? A ver, ayúdenme familia. ¿La arrancamos? ¿La tiramos? Decimos que es obsoleto. ¿Por qué decimos que es obsoleto? ¿Por qué la gente hoy en día dice que es obsoleto? Algo que es eterno, algo que el Señor escribió, algo que es profético. Porque acabamos de leer Joel capítulo 2 y es algo profético que el día de hoy sigue estando vigente. ¿Se cumplió o no se cumplió en el libro de los Hechos? Sí. ¿Se sigue cumpliendo el día de hoy? Sí. El asunto es cuando nosotros queremos hacer las cosas como queremos, porque el mundo hace las cosas como quiere. Otra vez, el mundo hace las cosas como quiere. Nosotros no podemos hacer las cosas como queremos, familia,
Porque cuando llegamos ante Dios y le decimos, Señor, tú me prometiste, y dice Dios, sí, sí te lo prometí, te lo voy a dar, pero ¿hasta cuándo? ¡Wow! Dice que es en su tiempo. No sé si has visto un meme, ¿verdad? Ahí voy a hablar de un meme, aunque no soy bueno para contar chistes y eso, ya lo sé. Pero dice, ¿no? Ahí llega uno y le dice, Señor, para ti, ¿qué es $1,000,000? Y dice el Señor, nada. ¿Y 1,000 años qué es para ti, Señor? Pues como un segundo. Bueno, Señor, ¿qué tal que si me das un segundo y me das $1,000,000? Y le dice el Señor, sí. Y ahí se acabó el chiste. ¿Qué quiere decir? El Señor dijo que sí le va a dar $1,000,000, pero un segundo para Dios son como 1,000 años. Entonces tiene 1,000 años para darle $1,000,000. Sí le dijo que sí. No sé si me están explicando. Para Dios no es nada, pero resulta que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Son totalmente diferentes. Para Dios no es problema darnos $1,000,000. El asunto es que también dice, ¿para qué lo nos va a dar? ¿Y en qué tiempo? El asunto es que a veces nosotros nos vamos a que nuestros tiempos se nos están acabando y a veces nuestras posibilidades se están acabando, pero para Dios no. Por ejemplo, listos. ¿Qué es lo más importante que Dios nos quiere dar? Por lo que Él vino y murió. Salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Nos lo da y nos lo garantiza? Sí. Dime entonces, ¿qué más? ¿Por qué nosotros estamos tan empeñados en estarle, voy a usar esta palabra y no es grosería, pero es estarle fregando a Dios tantas cosas que Dios nunca dijo que nos las iba a dar? Wow. ¿Quién dijo? ¿Alguien me puede decir dónde dijo Dios que nos lo iba a dar? Que para eso nos acercáramos a Él. Por eso murió en la cruz, por eso. Lo que pasa es que nos hemos dejado guiar por todo ese viento de doctrinas que el mundo ofrece y que los han llevado a lugares donde no se debe de hablar de eso. ¿A qué se iba una sinagoga en la antigüedad? A orar. ¿A qué se iba a la sinagoga aparte de orar? A escuchar la palabra. Se abría la Torah, se abrían las escrituras y se hablaban las palabras de la eternidad, de las que venían, de las que fueron escritas, para que la gente conforme a la escritura viviera y tuviera fe y esperanza de lo que Dios estaba hablando. ¿Cuándo se perdió? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se perdió esa fe? ¿Cuándo se perdió la búsqueda? Y por ahí uno que otro que se cree teólogo dice, es que el Señor ya no fue a las sinagogas. Y yo, wow, qué fácil, justificó 2,000 años. No fue por eso. Nunca dijo que todo lo que estaba escrito lo desecháramos. ¿Quién dijo eso? Va, es que ya es un antiguo pacto. Y el que quieren es la gracia, es más fácil. ¿Quién lo dijo? Entonces, hay tantas cosas en lo espiritual como en la realidad que se están viviendo que nos están enfriando del amor de Dios y de la verdadera fe. La verdadera fe es que nosotros no nos debemos de mover de quién es Dios sin importar lo que vivamos. Es que no ha leído el Salmo 23 para entenderlo. Sombra de valle, un camino de ¿qué? De sombra, de valle, de muerte, un camino que lo vamos a vivir y aún así dice Dios ahí también que Él va a estar con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también vamos a vivir momentos feos, pero eso no debe de mover nuestra fe. Ah, no, es que el Salmo 23, el antiguo pacto, ya no funciona igual. Una vez que Dios vive un momento feo y hablo y oro y no está, me voy, cambio de religión. ¡Wow! ¡Qué fácil!
Puedes cambiar, la gente cambia de religión y cambia de movimientos, pero la gran pregunta, ¿es el mismo cielo? ¿Es el mismo Dios? Wow. No, nos cambiamos de denominación, a lo mejor vamos a creer otra cosa. Y la gente allá anda en ambientes de doctrinas y ni siquiera sabe qué adora, ni cómo adora, ni qué busca. Y volvemos a lo mismo, tiene que ver con la intención del corazón. ¿Qué tanto uno le quiere agradar a Dios? ¿Qué tanto uno le da a Dios? Hoy en día eso no está. Dios para las iglesias es de aquí para allá, pero de allá para acá solamente esperar bendiciones. ¿Y dónde dice la Biblia que al que Dios ama corrige? Si está en la Biblia. Si Dios nos ama, dice que al que ama corrige. No, ese evangelio no me gusta. Vamos a borrarlo. Al que Dios ama, Dios le da todas las bendiciones. Mejor ese, ¿no? Al que Dios ama, le da oro y le da todo. Sí, porque ese es el evangelio que la gente cree. Y cuando vienen ahorita, está temblando aquí, temblando acá, va a temblar en Mexicali, va a temblar en todos lados, pues va a temblar. Una vez me tocó en el avión que empezó a haber turbulencia. Y 2, 3 empezaron a gritar, Señor, perdóname. Yo dije, ¿what? ¿En serio? ¿Es real? Yo dije, mira, Señor, aquí andaban unos cristianos que no andaban bien, pero se están poniendo a cuentas porque el avión empezó a temblar. Y aterrizamos, yo me imagino que se les olvidó todo lo que dijeron ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio a veces es por emoción, familia. Punto número 2, ¿listos? Número 1 es darle adoración como Dios la pide. Número 2 es vivir un estilo de vida como Dios lo pide. ¿Cuál es el estilo de vida? Tener una fe inquebrantable, tener una fe inmovible. ¿Quién es el ejemplo número 1 para tener una fe inmovible? Y no hablar de nuestro Señor Jesús, porque Él tiene una fe inmovible y todo lo que hizo Él, lo hizo bien. ¿Quién es? ¿Quién se te viene a la mente? Job. ¿Quién se te viene a la mente? Abraham. ¿Quién se te viene a la mente? José. ¿Quién se te viene a la mente? ¿Ve que cada quien se le viene a la mente un personaje diferente? Cada quien se nos viene un hombre diferente porque somos diferentes. Pero al final de cuentas, esos hombres tuvieron la misma fe, la misma confianza en no dejarse llevar por lo que estaban viviendo, en no dejarse caer por lo que estaban viviendo. A mí se me viene Daniel. No voy a adorar a otro Dios. No te voy a adorar, Nabucodonosor. No te voy a adorar. No te voy a adorar. Dios a la puerta. Por favor. No voy a adorar. Que te vamos a meter al foso, que los amigos de Daniel van a los leones, el otro van al horno de fuego. Si así sea, no te vamos a adorar. No me voy a postrar. Fe inquebrantable. Dios los salvó de los leones a Daniel, sí. Y a los amigos del horno de fuego, sí. Aunque también hay mucha gente que murieron en el intento. Pero aún así dijeron, así salve o no salve Jehová, no te voy a adorar. ¿Cuántas personas? El libro de Hebreos está lleno de los hombres de fe. Hombres que no lo vieron todo, pero vivieron los procesos de que su fe fuera inquebrantable. ¿Cuántas circunstancias tú y yo vamos a vivir que ya están profetizadas? Ya están profetizadas, familia. No hay nada, así dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Y Proverbios, puedes leerlo. No hay nada nuevo bajo el sol. A ver, familia, ¿hay algo nuevo? Si hablamos de modas, ¿qué moda nueva quieres ahorita? Todo roto, ¿no? Pues el mismo pantalón, la misma falda.
los colores. ¿Qué nuevo hay? Ya está mismo por las películas, ¿verdad? Hasta cosas transparentes. ¿Qué nuevo hay? ¿Qué tú una ropa nueva puedas ver? Cuando alguien va a un lugar que nunca ha salido, pues mira todo nuevo, ¿verdad? Pero ¿qué crees que de nuevo hay? Cuando sale uno a otros lugares, dice, ay, qué bonito, nunca había visto, qué verde está. Mexicali, qué verde está. Para mí el verde de Mexicali es amarillo, así como, y ahí vas a otros lugares donde el verde es verde, verde, hermoso. Y está uno sorprendido, ¿verdad? Por los verdes. ¿Tienen frío? Pueden bajarle al aire, ¿eh? Amor, por favor. Entonces, familia, vamos cerrando. ¿Listos? Número 2. El estilo de vida. El estilo de vida que Dios espera de nosotros no es un estilo de vida ay, que todo es pecado. No. Dios espera un estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida Dios espera? Cuando dice busca tales adoradores en espíritu y en verdad. En verdad está hablando de que somos humanos y que nuestra fe va a estar siempre en riesgo y nosotros con nuestra humanidad vamos a vivir esas circunstancias donde nuestra fe va a ser probada. Todos los santos días nuestra fe va a ser probada. El asunto es cómo nosotros vemos las pruebas de Dios. Y te lo voy a decir desde ahorita. El perdonar al prójimo no es una prueba, es un mandato. No es si me gusta, no me gusta, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, nada. Es un mandato, nosotros tenemos que separar una cosa de la otra. Es un mandato. Es una regla fundamental para entrar al cielo y para que Dios nos perdone. No es una prueba, familia. Así dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Hasta uno lo dice, Señor, perdóname todas mis ofensas, así como yo también perdono a los que me ofenden. Y Dios dice al último, si Dios no nos conociera, que somos humanos, no hubiera puesto después del Padre Nuestro. Casi le pone así, ¿verdad? Nada más déjame recordarte que si tú no cumples lo que estás diciendo y no perdonas a tu prójimo las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial te va a perdonar. Está ahí en la Biblia. Nada más que con palabras bien bonitas, así como lo acabo de decir yo. Pero él lo dice más seco. Si no las perdonas, yo tampoco te perdono. Ah, caray. Es que esa dirección no me gusta. Yo quiero que todo me perdone Dios. Y una vez que lo digo, todo me perdonó. Pero el de allá para acá, Dios también dice, déjame agregarte algo a tu oración. También tienes que perdonar tú. Porque si no, se acabó la oración de que, ay, sí, aquí estoy bien bonito. Pero eso no es una prueba, familia. Eso no es prueba. No es tentación tampoco. Ay, estoy tentado ahí. No. Eso es parte de lo que nosotros como verdad y vida tenemos que vivir. Me encanta Pedro, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque la ley dice que solamente 7 y que le raje y le ponga yo también, como, o sea, así como él me paga a mí, yo también le tengo que pagar ojo por ojo, diente por diente y que venga. Y el Señor dice, no, ya no. Ya no así, no. Ahora hay que demostrar el amor. Ahora ponle la otra mejilla. ¿Y por qué yo, Señor? Ahí hay otros que tienen más cachetes que yo. A ver, familia. No, dice todos los parejitos quieren vivir, quieren ser mis discípulos, caminamos igual. ¿Saben que la milla extra no tenía que ver con ayudar a la gente? La milla extra era una imposición del gobierno romano. El gobierno romano podía ver voy a hablar un poquito de historia para que tú sepas por qué es importante.
No tiene nada que ver con lo espiritual, ¿eh? Tiene que ver con la verdad. El gobierno romano venía, cualquier soldado con rango y decían, tú ayúdame a cargar esto. 1 milla, me tienes que ayudar a cargar esto. Y lo tenían que hacer. Era imposición del gobierno romano. Lo tenían que hacer. Si no, podían ir a la cárcel, los podían encerrar, los podían matar, porque estaban quebrantando una ley romana. Entonces dice el Señor, si alguien te dice que camines 1 milla, ¿tú tienes que caminar qué? ¡Wow! Y no es tentación ni prueba, es una manera de vivir. Cuando venga un romano y te diga, carga esto, sí, voy a cargar la milla que tú me dices y te voy a agregar otra. Ay, el Señor dice, ir y predicar el evangelio. Ay, no. A ver, no quiero ir. Si era una ley que el Señor dijo que hiciéramos. Porque tiene que ver con nuestro corazón y con cómo le vamos a obedecer a Él. No está dentro de las leyes judías caminar las 2 millas. No está, no la busquen porque no está. Pero el Señor la puso. Te piden una, camina otra. ¡Guau! No sabían, ¿verdad? Aquí tengo una persona que sabe mucho más que yo de la Torá y les puede decir que no está. Pero el Señor lo dijo. Demuéstrales que me has conocido, que el amor mío está en ti, demuéstrales que no es que te oprima el gobierno, no es que te oprima la gente, demuestra que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Eso está en la Escritura, familia. El que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y si el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo, entonces nuestro estilo de vida debe de ser mucho mejor de aquellos que no le conocen a Él. Tenemos que demostrarlo. Porque se vive. Ay, se está acabando el mundo. Entonces uno se tiene que parar. Oye, si sabes que el Señor dijo que el mundo se va a acabar, tienes que encontrarte con Él. Pero tenemos que decirlo y vivirlo de una manera que sabemos que tú y yo sabemos que sí nos vamos a ir con el Señor. Porque no es lo mismo una persona que te quiere vender algo porque obtiene algo que te diga realmente que lo que te está ofreciendo es verdad. Porque no es un mercader, ¿verdad que sí? Cierro. 3. Lo que se da a Dios no se puede comprar. Nadie te lo puede dar. El Señor cuando llegó al templo y miró las mesas llenas de todas las ofrendas, no se enojó porque la gente lo estaba vendiendo. Se enojó porque Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. No se enojó porque la gente estaba lucrando, se enojó porque la misma gente estaba yendo a decir, ay, al cabo el Señor no está, ni se va a dar cuenta, pues, ay, Él conoce mi corazón. Ah. ¿Y sabes por qué se enojó? Porque los que estaban ahí sabían que Dios no le agradaba lo que se les estaba ellos mismos vendiendo y ofreciendo. Porque las personas que conocen, que estaban ahí vendiendo, eran personas que sabían cómo ofrecer sacrificios. El punto número 3 es crucial. La adoración hacia Dios es crucial. El estilo de vida de Dios es crucial. Pero el punto número 3 es el pecado más grande que habla la Biblia. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Señor, pero es que ya no fumo, ya no tomo, ya no esto, ya no aquello, ya no vivo, ya no me comporto. Porque eso es lo que mete la religión. La religión te hace que te apartes y te aísles de lo que Dios
Va a lo contrario, familia. La religión te hace decir, no te juntes con aquel porque es un demonio, no te juntes con aquel porque te va a echar a perder, no te juntes por aquel porque te va a hacer que te pierdas, no te vayas por allá porque es un lugar donde, pero la escritura es muy clara. ¿Cómo poder brillar en un lugar? A ver, ayúdame. No salgas de noche porque, el coco y no. A ver, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos. No es para alejarnos y estar encerrados y estar, no, es para ir y dar testimonio, dijo el Señor, y me seréis testigos. Tenemos que ser testigos. Si nosotros nos quedamos con la verdad y me quedo con lo que tengo, tarde o que temprano, es como el vino, como el aceite y como todo el ejemplo que tú me quieras poner. Una vez que tú lo tapes y lo dejes ahí, va a decir, pues se va a añejar y va a agarrar más valor. Pero si te descuidas, se va a echar a perder. Y cuando lo quieras usar, te vas a dar cuenta que no sirvió de nada. La iglesia ha cometido el grave error, y me incluyo, toda la iglesia hemos cometido el grave error de ¿qué? De encerrarnos en 4 paredes y decir, aquí estamos seguros. Ya tengo al Señor, ya soy salvo. Y caemos en las corrientes del mundo y en la estrategia del diablo más grande, que la gente no le conozca. Hay el grave problema que nosotros tenemos, es hacernos como la iglesia se hizo en el libro de los Hechos, quedarnos bien a gusto todos gozándonos, y el mundo allá afuera está sin Cristo, está perdiéndose. Las personas se están perdiendo. Dicen los que saben que diario se mueren más de 100 personas en cada localidad y no nos damos cuenta. Hablo de estados, 100 personas. Y si esas 100 personas preguntamos y nos damos cuenta, se perdieron fuera de la verdad. La mayoría. Ahora imagínate si sumamos México, los estados, el mundo. Puedes buscar en Google cuántas personas se mueren. Y dicen, de todas maneras nacen también. Porque así como se mueren, nacemos. Y a veces nacemos más porque pues, son como conejos, ¿verdad? Algunos. Se creyeron más el de multiplíquense y llenar la tierra. Entonces, familia, el punto número 3 es crucial. El punto número 3 es que no nos podemos quedar con lo que tenemos que hacer. La iglesia fue llamada a hacer luz, alumbrar, independientemente de los otros dos, adorar y vivir como debemos. Pero el tercero es lo más crucial. Por eso Dios dejó la gran comisión, ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio. Y el segundo, ¿cuál es? Enseñándoles que guarden todas las cosas, a ser discípulos. Nosotros tenemos que aprender a hacer y a compartir, hacer y compartir, dar lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué hemos recibido de gracia? Muchas cosas. Y sobre todo está el perdón. El perdón de pecados y vida eterna. Entonces, familia, aquellos que están en transmisión, muchas gracias por escuchar la palabra. Oren para que el Señor les aumente su fe. Y como yo siempre lo he dicho, la fe de cada quien es diferente, pero el Dios es el mismo. Pon a echar y andar tu fe conforme a lo que las escrituras están. Amén.
Dios te bendiga y si tienes alguna petición de oración, puedes mandarla por el medio y claro que estaremos orando por ustedes. Amén. Dios los bendiga.